Bienvenidas de nuevo, bienvenidos, siendo ya las 6:05 pasaditas y 8 ya. Les saludamos, les damos la bienvenida y damos comienzo a esta actividad en el marco de la semana UNIPE. Creo que Eduardo, estoy 100% seguro que estará de acuerdo en comenzar haciendo una pequeña reflexión respecto a los hechos sucedidos el día de ayer en el Congreso primero y en torno a la Casa de Gobierno después. Bueno, nada, la terrible represión que ha tenido lugar, ¿no? Nuestro más enfático repudio a esa violencia, esa represión que, bueno, todos pudimos ver ayer, y también, bueno, compartir un poco la preocupación que esta deriva autoritaria está tomando en la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Ya uno siente que se queda corto si dice en las últimas semanas, en los últimos meses, ya es los últimos tiempos, ¿no? Creo que si este tipo de encuentros también sirve para algo, es para que podamos, bueno, compartir también, poner en común la preocupación, la angustia, sin lugar a dudas, el miedo, sí, también respecto de, bueno, de situaciones que estamos atravesando, y que cuando decimos atravesando, es literalmente nos están atravesando, atraviesan a nuestras universidades, a nuestras aulas, a los espacios que compartimos, ¿no? También creo que, como saben, la semana que viene no están comenzando las clases, a pesar de que el calendario académico indica que comienzan las clases en las universidades nacionales. Las y los docentes universitarios hemos tomado la decisión de marcar el día lunes y martes de la semana que viene como dos fechas de, bueno, una medida de fuerza sindical, ¿no? En relación a la situación tan precaria en la que están las universidades nacionales, por supuesto nosotras en condición de trabajadores de las mismas, y por supuesto también eso se termina reflejando en todos los órdenes de la vida universitaria. Bueno, no sé, ahí Edu, si querés también agregar algo más o corregirme, y también, por supuesto, los presentes, si quieren agregar, añadir algo, bienvenido. No corregir absolutamente nada, al contrario, suscribir cada palabra, sumarme al repudio, al repudio, por un lado, importante, pero también a la reflexión de todo lo que, por lo menos las imágenes nos mostraban, y como bien decía Nico, enlazándolo con la situación universitaria general. Ayer, entre la sobreabundancia de imágenes terribles, una de las que más por lo menos me impactó tenía que ver con una señora mayor llorando y diciendo: esta no es la patria que yo proyecté para mis hijos e hijas. Y eso diciéndolo en frente a personas que tienen la responsabilidad de cuidarnos, como son los policías. Y pensaba, va a sonar bastante clásica esta idea, pero no por ser clásica pierde su fuerza, que no hay otra manera que hacer patria que con escuela y educando, ¿no? Volver, este tipo de espacios nos permiten también volver a reflexionar sobre algunas cuestiones que pensábamos ya resueltas, como tiene que ver con cuestiones ligadas a la vida democrática y a la manifestación y al desencanto de algunas ideas, ni hablar cuestiones que por lo menos en lo personal, y Nico comparten esto seguramente, cuestiones básicas que tienen que ver con la dignidad humana de una persona que trabajó toda su vida, tenga una jubilación mínimamente digna. Fíjense lo que estamos reclamando. Todo este tipo de reflexiones, bueno, hacen otra vez pensar el rol o me hacen por lo menos pensar el rol de la educación. Así que celebro también poder encontrarnos, poder pensar, abrir la palabra por si alguien tiene algo para decir de lo de ayer, como dijo Nico, de lo de ayer y de los tiempos que estamos viviendo y atravesando y nos atraviesan hace tiempo. Y bueno, esperar poder seguir manteniendo un diálogo constante para que efectivamente este tipo de prácticas no acontejan nunca más. ¿Alguien quiere tomar la palabra? También pueden expresarse a través del chat,
Son todas las opiniones muy bienvenidas en este y en los otros espacios, por supuesto, de nuestra Universidad Pedagógica. Bueno, comenzamos. Nico, antes de dígame. comenzar, un par de cositas más de orden, justamente. De orden. Lo primero es que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será subida en el canal de YouTube de UNIPE, y que la persona que nos está dando una mano tras bambalinas, Jessica, después va a socializar un link para que, si quieren anotar, aquellos y aquellas que quieran recibir un certificado por haber participado, que precisen un certificado por haber participado de esta actividad, y que como modalidad no pretendemos en absoluto acallar voces, todo lo contrario, pero sí, mientras estamos hablando nos muteamos, ese mínimo orden para no superponer las palabras. Y las preguntas, si es que tienen preguntas, comentarios, lo que sea, de lo que vamos a elaborar con Nico, son más que bienvenidas. Si quieren hacerlas por el chat, buenísimo. Muy bien. Ahí sí, Nico. Bueno, comenzamos. Le pusimos a este encuentro, guión, clase o actividad de la semana UNIPE, la historia de la educación entre el cuerpo y las ideas, tratando de designar un poco, primero un campo de conocimiento en el cual Eduardo y quien les habla venimos trabajando ya hace algunos años, unos cuantos, y el subtítulo entre el cuerpo y las ideas trata también de reflejar un recorrido, por un lado un arco temporal, vamos a tratar de decir por qué un arco temporal, y también yo diría casi un abanico temático, las dos cosas, ¿no? En cuanto al arco temporal, lo que nos sugiere este título tiene que ver con no diré un corrimiento, pero sí una trayectoria que ha caracterizado este campo de estudios, el de la historia de la educación en general, y por supuesto también en su particularidad en el campo de la educación o de la historia de la educación argentina, ¿no? Que ha sido un campo de conocimiento que ha históricamente estado precedido por una preocupación vinculada a las ideas educativas o las ideas pedagógicas, ¿sí? Las grandes historias, las primeras grandes historias de la educación que se escribieron en la Argentina y que se han escrito también en otros países del mundo, han sido historias de la educación que han estado marcadas por la premisa de la idea, ¿no? Como si la idea fuera la que de alguna manera precede o ha precedido a el resto de los movimientos educativos, llámense prácticas, llámense experiencias o llámense cuerpos, ¿no? Como si la idea viniera primero a iluminar la escena, y una vez que la idea y quien la pensó, ¿no? Ilumina la escena, recién ahí, ¿no? Los actores aparecen y desenvuelven o desempeñan su papel, su rol, el rol que le asignó la idea, ¿no? Hay una clásica estructura argumental en las historias tradicionales de la educación que dicen, primero estuvo la idea, esa idea se plasmó en un corpus legal, y una vez que ese corpus legal bajó a través de los canales del sistema educativo y llegó a las escuelas y llegó a las aulas, los maestros, las maestras las pusieron en acto, ¿no? Entonces siempre la idea precediendo, ¿no? Precediendo la organización legal del sistema educativo, y el sistema educativo canalizando a través de sus diferentes conductos esas normas que se transformarían en prácticas al final de un largo proceso, insisto, precedido por quienes en primer lugar la pensaron. Decía que ese es un movimiento que ha tenido lugar o que ha marcado un momento historiográfico, educativo, y que a lo largo de las décadas y en pleno siglo XXI podemos decir que se ha sometido, ¿no? En diferentes momentos a críticas, revisiones y por supuesto también a lecturas alternativas, ¿no? a esta que acabamos de mencionar. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas veces las ideas son el resultado de prácticas que van teniendo lugar
en el sistema educativo, muchas veces en las aulas, muchas veces en maestros que son ilustres, desconocidos, pero que esas prácticas que se van masificando y que se van generalizando, en algún momento son captadas por ese sistema, son codificadas o son normativizadas y a partir de ahí se transforman en una idea general o a partir de ahí se transforman en una norma general para el conjunto. Entonces, estos movimientos creíamos que era importante mencionarlos como justificación de este título, y el otro aspecto tiene que ver con el claro o la clara impronta temática. Entre el cuerpo y las ideas trata de alguna manera de reflejar que hoy por hoy la historia de la educación, ¿no?, reporta en un conjunto, yo diría, cada vez más amplio, cada vez más también interesante, ¿por qué no?, de asuntos o temas a ser estudiados o que están siendo estudiados, que están siendo objeto de investigaciones en curso y que da cuenta de la enorme riqueza que tiene, ¿no?, el campo de la educación, y de la enorme riqueza creo que también tiene la reflexión histórica o el pensar históricamente esos asuntos, ¿no? Podríamos hacer una larga lista de las distintas temáticas que hoy, entre el cuerpo y las ideas, en la historia de la educación son objeto de atención: las miradas estéticas, las miradas sobre la cultura material, las miradas sobre las sensibilidades o las emociones, las miradas sobre distintos aspectos vinculados con la lectura y la escritura, en fin, podríamos seguir un buen rato de la tarde enumerando esos subcampos o subtemas que se inscriben dentro de ese abanico del campo historiográfico educativo entre el cuerpo y las ideas. Entonces, va Edu, te paso la pelota en esta primera reflexión en torno al título. Los títulos siempre hay que justificarlos, ¿no? Muchas veces los títulos están de adorno y lo que viene después no tiene nada que ver. Bueno, tratamos con el profesor Galac de justificar este título y de ofrecerles a partir de ello un recorrido a partir de algunas imágenes que preparamos para la ocasión. Subrayo lo que dijo Eduardo: no hay interrupción, hay intervención. Quien quiera tomar la palabra o levanta la mano, se expresa, y vamos también haciendo una conversación intercalada en esta presentación. Edu. Gracias, Nico. Una última cuestión para decir, por lo menos de lo que tiene que ver con el título, la intención convocante de la jornada de hoy. Subrayar, digo, para no caer justamente en lo que estamos tratando de salirnos, que es en esa clásica separación entre la mente y el cuerpo, entre las ideas y el cuerpo, subrayar la palabra entre, ¿no? Eso que aparece a veces como apenas un conector de lo que vamos a ver. Ese entre lo estamos pensando al estilo, al sentido, a la forma en el cual Jacques Rancière, por ejemplo, lo piensa como un in-between, un estar siendo entre una cosa y la otra. No es que vamos acá primero ni a tomar partido, ni siquiera a subrayar que esa dualidad sea efectivamente material, sino que en todo caso performativamente, tradicionalmente también, la historia de la educación ha desarrollado esa duplicidad, ha desarrollado esa dualidad de pensar que hay cosas del orden de lo corporal y hay cosas del orden de lo intelectual. Si para muestra basta un botón, podemos pensar en la ley que muchas veces pensamos como el inicio de lo que tiene que ver con la escolarización argentina, la ley 1420 de 1884, en su artículo primero diciendo: toda la instrucción tiene que ser obligatoria, laica y pública para niños de 6 a 14 años de edad y tiene que ser intelectual, moral y física, ¿no? Hay ya una primera idea que aparece de distinción entre el cuerpo y las ideas, ¿no? Nosotros, por supuesto, vamos a hablar sobre esa distinción con la condición de reconocer que es una distinción que hacemos conceptualmente y que en todo caso el orden de lo corporal ya habla del orden de las ideas y el orden de las ideas ya habla del orden de lo corporal. Y en ese sentido, para la actividad de hoy, pensamos como dinámica lo siguiente. Primero, pensamos 3 tópicos. Uno tiene que ver justamente con pensar la relación cuerpo-ideas en la historia de la educación. Un segundo tópico que tiene que ver con los archivos, porque hacer historia es hacer un trabajo de investigación
y ahí el archivo es no solamente un lugar de trabajo, sino también una manera de pensar el resguardo de la memoria y de la historia, hacer archivo no solo como tarea, sino también pensar lo que tiene que ver con bueno, qué se guarda en un archivo, qué es aquello que está ahí, y va a aparecer ahí, obviamente, si vamos a pensar cuerpo e ideas, una palabra clave que es la materialidad, ¿no? La materialidad de la historia, la materialidad del cuerpo, bueno. Y una tercera entrada en el cual vamos a charlar con Nicolás, y los invitamos, obviamente, a sumarse a este diálogo, tiene que ver con las corrientes de pensamiento, ¿no? Pensar, en todo caso, este estar siendo entre lo corporal y lo intelectual, las ideas, a partir de ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? Y pensar la historia de la educación no como una cosa que ya pasó, no una cuestión cronológica que podemos ordenar, eso es por lo menos visualmente útil, pero hay que rasquetear un poco y pensar, en todo caso, cómo las corrientes de pensamiento fueron configurando maneras de entender esta relación. Y para ello, la tarea que hicimos con Nicolás es individualmente, acá hubo opinión, pero tuvimos cierta libertad cada uno, proponer cada uno para cada uno de esos tópicos una o varias imágenes, y en todo caso dialogar a partir de esa imagen de cada uno de esos tres tópicos, ¿no? De la relación cuerpo-mente, del archivo y de las corrientes de pensamiento. Si esto sale más o menos como lo planificamos, va a salir espectacular, porque como idea está bueno. Nico, si te parece, arranco con la primera. ¿Cómo no? El primero de los tópicos que decidimos dialogar es esta relación que Nico abría en la explicitación del título, que tiene que ver con la relación cuerpo-mente, cuerpo-idea. Acá no me voy a poner conceptual en lo que tiene que ver con específicamente las distinciones entre lo intelectual, la mente y la idea, sino pensar, bueno, vamos a decir, el orden de lo ininteligible y el orden de lo inteligible, de cierta cuestión material, ¿no? Para ponerlo cartesianamente, una res cogitans y una res extensa. Y para eso elegí una imagen que tiene que ver con, bueno, la tienen en pantalla, tiene que ver con una imagen de un manual de anatomía, uno de los primeros manuales de anatomía que se utilizaron en contextos educativos, o sea, este era un manual para profesores, en este caso para profesores de cultura física, como se llamaba en este momento, estoy hablando de fines del siglo XIX, y que como ustedes pueden ver, tiene que ver con una imagen anatómica del cuerpo que posiblemente les resulte familiar, por lo menos del cuello para abajo, porque es la clásica imagen educativa que tenemos para aprender la anatomía del cuerpo humano. Después voy a hablar de la problematización de eso, pero lo traje a colación por, sobre todo, la cara. En general, no es de un rostro de una persona cuando se piensa la anatomía. Y voy a hacer una breve historización de esta imagen para después poder pensar algunas cuestiones que nos atraviesan hasta la actualidad de esta relación cuerpo-mente. La imagen que ustedes tienen ahí, quiero decir, el rostro que ustedes tienen ahí es de Eugene Sandow. Eugene Sandow era un prusiano que es reconocido como el padre de lo que hoy llamaríamos el fisicoculturismo, en ese momento no se reconocía de esa manera, un prusiano que se va a Estados Unidos, reconocido por su enorme musculatura, empieza a trabajar en un circo de variedades, en un teatro de revistas, podríamos pensarlo con los ojos actuales, haciendo distintos shows, mostrando la diversidad de maneras de reflejar la fortaleza física, ¿no? Y se empieza a hablar de el cuerpo perfecto, ¿no? El cuerpo perfecto de Eugene Sandow empieza a mostrarle, sobre todo en Chicago, participa de la feria, las famosas ferias internacionales que se desarrolla en 1894 en Chicago, en Estados Unidos, y ahí conoce a Tomás Alva Edison, que quizás es un nombre que le suene un poquito más cercano, inventor de diversas cuestiones,
que en ese momento estaba incursionando en lo que tiene que ver con el uso de la imagen en movimiento, ¿no? Lo que podemos pensar como la fotografía en movimiento, el kinetoscopio, como lo llamaban. Y entonces a esa figura, ya que empezaba a tener una cierta fama, reconocido en varias publicaciones de la época como el hombre del cuerpo perfecto, inclusive era tanta su fama que mujeres aristocráticas, e inclusive hijas de mujeres aristocráticas, pagaban entradas para poder tocarle los músculos, para comprobar eso, sin que esto sea punido moralmente, porque era tanta su fama que, bueno, vamos a ver, era tratado efectivamente como un objeto. Y entonces, retomo la historia de 1894, Thomas Alva Edison filma lo que se conoce como el Souvenir Strip, que es un conjunto de imágenes en movimiento de Sandow haciendo básicamente una vuelta a carnero y algunos gestos que hoy reconoceríamos como de físico-culturismo. Perdonen el anacronismo, pero si lo tuviésemos que poner en términos actuales, esas imágenes se tornan virales, son de las primeras imágenes que trascienden el océano y llegan a distintos lugares del mundo, y empieza a trascender esa figura de Eugene Sandow, que luego va a tener su revista, va a publicar libros, va a tener una enorme carrera como educador físico. Esa historia la podría continuar largo rato, pero me quiero centrar ahora en las consecuencias de eso, que tiene que ver con esa imagen del hombre con el cuerpo perfecto. Es una imagen que se empieza a utilizar en distintos contextos, en este caso en contextos educativos. Los primeros manuales de educación física empiezan a mostrar, a enseñar, a educar la musculatura humana con el rostro de Eugene Sandow, que es la imagen que tienen ahí. Y acá, digo, para no copar la parada y en breve cederle la palabra a Nicolás, acá quiero dejar planteadas algunas preguntas que nos permiten empezar a pensar esta relación entre el cuerpo y las ideas, ¿no? Primero, ¿quién no ha dibujado en la escuela cuando le han dicho dibujen una casa y todos dibujábamos una casa con la ventanita, una chimenea, que sale humo y la carita del sol y una felicidad? ¿Quién no ha construido una imagen escolar en las escuelas? Bueno, lo mismo podemos pensar cómo las escuelas han construido imágenes. Quiero decir, cuando pensamos en láminas de anatomía, en general, salvo buenas excepciones, hablamos de hombres masculinos con cierto tipo de musculatura, blancos, adultos, y esa es la imagen del cuerpo que nosotros tenemos que aprender de la anatomía. Ese es el cuerpo humano que hay que pensar. De ahí a la construcción de una cultura física, y en el caso veo varios colegas que son de educación física, la construcción de una educación física que reproduzca esa idea de educar para el cuerpo correcto, hay solamente un pequeño paso. ¿Cuál es la idea madre que sustenta, además de reproducir esta idea del cuerpo correcto? ¿Cuál es la idea madre que sustenta esa educación del cuerpo inicial, esa educación física inicial que se produce a finales del siglo XIX? Que si todos hacemos lo mismo, todos podemos ser lo mismo. Y a partir de ahí se confluyen esas ideas no solamente de una educación del cuerpo, sino también de una educación moral. Acá esas afirmaciones que sirven muy bien para estimular el pensamiento. No hay una respuesta correcta, o por lo menos yo no la tengo, si alguien la tiene, pero la pregunta de si la educación del cuerpo no ha sido históricamente una educación más moral que una educación más del cuerpo, queda latiendo después de pensar la imagen de Eugene Sandow. Dejo acá para cederle la palabra a Nicolás, que va a pensar esta relación en otro término. Gracias. Ahí, Edu, creo que te tocamos pasar, ¿no? Entonces, la diapo. Tenemos estos cuerpos estilizados, estos cuerpos, ¿no? Bueno, incluso decía Eduardo recién, invitan a ser tocados, son atractivos. Y hay otros cuerpos, pero hay otros cuerpos en la historia de la educación, hay otros cuerpos que también, podríamos decir, están, no sé si idealizados es la palabra, pero sí, en algunos casos, demonizados,
como vamos a ver a continuación, o que están de alguna manera, bueno, simbolizando lo que entendemos o lo que se nos ha transmitido, más que lo que entendemos, por la paternidad, ¿no? La paternidad de lo educativo. Tenemos aquí dos imágenes, una composición, por un lado, a la derecha de nuestra pantalla, la figura de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Habían visto esta imagen alguna vez? Seguramente, ¿no? La imagen, que no es otra cosa que el retrato de Sarmiento, Alejandra, perdón, dice que sí, de Sarmiento recién fallecido, ¿no? El momento en el que fallece, Sarmiento es fotografiado, hay por lo menos, fotografías que son, dos retratos que son muy, muy conocidos. Uno está en su lecho de muerte, ¿no? Y en el otro, que está aquí representado, en una especie de butaca que había sido diseñada especialmente para que el sanjuanino pudiera trabajar, escribir, redactar, en fin, ¿no? Y esta imagen de un Sarmiento que ya ha abandonado este plano, ¿no? Y del cuerpo que está ahí yaciendo, creo que nos permitiría pensar, creo a mí, por lo menos me ayuda a pensar, ¿no? La idea del mito, ¿no? De la figura o del cuerpo mitificado. Un cuerpo mitificado que el propio Sarmiento contribuyó a construir, y ahí quería citar una reflexión del propio Sarmiento, que me costó un montón encontrar, le decía Eduardo, no la puedo encontrar, finalmente apareció recién, y que también nos pone de cara a esta cuestión de la relación entre las ideas y el cuerpo y las ideas, ¿no? Dice el propio Sarmiento de sí mismo, ¿no? Anticipándose a su propia muerte, ¿no? Como en una suerte de rapsodia biográfica, ¿no? Lo siguiente, cito: nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creía bueno y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra, he escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubiertos de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida que yo solo gocé a hurtadillas. La cita es genial. La cita tiene, ¿no? todo un conjunto de matices que vale la pena, sobre los cuales vale la pena detenerse, ¿no? Hay un Sarmiento, diría, no sé si exultante, pero por lo menos muy optimista, ¿no? Convencido, ¿no? Una de las palabras claves es de la herencia que dejó, del legado que dejó en su paso por la tierra, y que no se sonroja, creo que no se ha sonrojado nunca a la hora de escribir, lo ha escrito con una gran vehemencia, todo lo que ha escrito lo ha escrito con una gran vehemencia. Dice, no se sonroja al decir que ha dejado por herencia a millones de personas, ¿no? En mejores condiciones intelectuales, ¿no? De las que, por supuesto, había antes de que él estuviera entre nosotros o entre sus contemporáneos, ¿no? Que ha dejado tranquilizado al país. Bueno, uno puede preguntarse también, en una genealogía que llega hasta el presente, ¿no? ¿Cómo han entendido las clases dirigentes y cómo han entendido quienes han estado cerca de las clases dirigentes de nuestro país, qué entienden por tranquilizar un país, ¿no? Sin lugar a dudas, también en esta reflexión aparece la metáfora del progreso asociada a las vías férreas y asociada a los vapores, ¿no? Que cubren los ríos. Pero hay algo en esta composición que tiene que ver con este cuerpo
cuerpo y espíritu, o cuerpo e ideario, que aparece claramente sintetizado, ¿no? Cuando el propio Sarmiento dice, espero tener una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, ¿no? Ahí, más que ensayar una respuesta a esta idea, a nosotros, a Eduardo, a mí lo que nos gustaría es dejar esa idea repicando, ¿no? ¿Qué quiere decir Sarmiento cuando dice, espero tener una buena muerte? Sabemos que Sarmiento era asmático, tenía cantidad de dolencias físicas. De hecho, esta escena, este retrato tiene lugar en Asunción del Paraguay, sabemos, ¿no? A donde él había ido a buscar aires más benignos, ¿no? Para poder atender esas dolencias, ¿no? Termina muriendo en Paraguay. Ustedes recuerdan, el cuerpo de Sarmiento va a ser, ¿no? Remontado, ¿no? Por todo el río Uruguay, el Paraná, hasta llegar a Buenos Aires, en donde es recibido por una multitud, lo que se consideraba una multitud. Entonces, esa imagen, ¿no? De un Sarmiento que dice, espero tener una buena muerte física porque la que tengo en política, yo ya sé que es grandiosa, ¿no? Y cómo esa imagen o esa construcción retórica, es Sarmiento hablando no es solo Sarmiento hablando de sí, sino Sarmiento hablando de su propia muerte, se compone también con la imagen que construye Sarmiento de Facundo Quiroga y podríamos decir por extensión o por añadidura del propio Juan Manuel de Rosas, su más férreo enemigo, ¿no? Cuando en el inicio de este libro, que es un libro genial, un libro fundante de la literatura política argentina, del ensayo, ¿no? Argentino, evocando a Facundo Quiroga, evocando a un hombre, a un caudillo que en el momento en el que Sarmiento escribe este libro ya está muerto, ¿no? Abre ese libro genial, ese libro fundante, ese libro también singularísimo, ¿no? Evocando la sombra terrible de Facundo, no evocando un cuerpo, no evocando a un hombre, sino a su sombra, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? ¿No? Más o menos lo podemos recitar de memoria: sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte para que del ensangrentado polvo que cubren tus cenizas te levantes, ¿no? Tú posees el secreto, revélanoslo, ¿no? El libro más genial del siglo XIX argentino, ¿no? Comienza evocando un fantasma, comienza evocando un espectro, ¿no? Sarmiento, ¿no? Al mismo tiempo que habla de él y de su sucesión y de su herencia en clave política, abre el libro más importante que jamás escribió, evocando a un espectro, evocando un fantasma, ¿no? Y no solamente evocándolo como recurso literario, sino evocándolo como una forma de conjurar a ese fantasma, ¿no? Dice, tú posees el secreto, revélanoslo. ¿Qué es lo que sabe ese espectro? ¿Qué es lo que sabe, ¿no? Ese fantasma que Sarmiento evoca, ¿no? Para poder explicar el drama que aqueja a la Argentina. Hay en este juego de imágenes, nos parece, una composición en la cual podríamos situarnos para pensar esta relación entre ideas, cuerpos e ideas. En la imagen no la tenemos ahora acá, pero la pueden buscar en sus buscadores, ¿no? Googleen, ¿no? La tapa del Facundo de la revista Sur, de la revista de Lazo Campo, ¿no? Una revista de extracción liberal, una revista muy importante, por cierto, para la literatura argentina, el campo literario argentino. El número que retrata a el Facundo de Sarmiento aparece, tiene una ilustración de un Facundo Quiroga completamente descamisado, ¿no? También, ¿qué nos está diciendo eso sobre la representación del cuerpo, de la barbarie, o de aquello que es representado, interpelado como lo bárbaro, ¿no? No es el Facundo militar de la xilografía que tenemos en esta tapa, ¿no? Una xilografía a cargo de un autor llamado Nicasio, sino la de un Facundo que está, descamisado, que está con el pecho al aire.
Ahí hay, creo, una primera imagen, Eduardo, compañeros, compañeras, a partir de la cual podemos pensar esta relación, una segunda, diría, la primera la introdujo Eduardo a partir de este personaje, este físico-culturista, aparece esta otra imagen de los cuerpos en la historia de la educación, que creo que nos permite pensar algunas cuestiones en torno de este tema. Genial, Nico. Gracias. Pasamos ahora, si quieren, a un segundo conjunto, un segundo tópico que queríamos poner en discusión. En todo caso, después retomamos. Sabrán entender que en este brainstorming colectivo, en esta lluvia de ideas que estamos haciendo, vamos a tratar de establecer ciertos nexos y ciertas cuestiones, y en todo caso vamos a dejar para el final un diálogo intercalado entre las distintas ideas que fuimos poniendo sobre la mesa. Decía antes, un segundo tópico que queríamos pensar, sobre todo por esta cuestión de que el archivo es casi como una suerte de tesoro donde está la historia y no un lugar donde hay documentos y la historia es algo que se construye junto con esos documentos, sin quitarle en absoluto la importancia que tiene el archivo. Al contrario, aprovechamos este espacio también para remarcar la necesidad de seguir teniendo políticas de archivo público más profundas, sobre todo en estos tiempos de ataque que hay sobre la cultura. Los archivos no están exentos. Pero decía, para pensar la idea del archivo, de las fuentes, aparece la idea también de lo material que tiene muchas veces el archivo. Acá hago una digresión totalmente personal, me tomo un segundo de nota al pie. Soy bahiense, Bahía Blanca está atravesando un terrible momento por la inundación. Una vez que supe que seres queridos, allegados y otra gente está bien, una de las primeras preguntas que me apareció es: ¿y cómo está? Hay un archivo de la Universidad Nacional del Sur y de la propia Biblioteca Bernardino Rivadavia, interiorizarme un poco por todo eso, porque bueno, ahí hay un resguardo de la memoria. Cierro esa nota al pie para, pensar también dónde están esas fuentes y los cuidados que hay que tener sobre esas fuentes. Cuando pensábamos con Nicolás la relación cuerpo, ideas, y pensábamos la materialidad del archivo, recordé una excelente investigación que hizo una querida colega norteamericana, Rachel Ozarkiewicz, que trabaja en la Asociación Norteamericana de Historia de la Cultura Física, que trabaja, yo venía trabajando, les cuento la infidencia, venía trabajando sobre una revista que es una de las primeras de circulación masiva, o sea, no de circulación interna entre usuarios de gimnasio, sino la primera que empieza a hacer esas revistas que empiezan a aparecer lo que hoy llamaríamos un kiosco o un negocio de revistas. Se llamaba Revista de la Cultura Física, en este caso es una revista francesa, de un educador, de uno de los principales educadores franceses de educación física, como era Edmond de Bonnet. Tiene una revista que se llama Cultura Física, y en esa revista se producen dos cosas que a mí me interesaba traer para dialogar sobre esta relación entre cuerpo, ideas y archivo. Las dos cosas que se producen en esa revista, es muy difícil en historia decir es la primera vez que, pero por lo menos podemos decir es una de las primeras veces, esto pasó. Acontecen dos cuestiones. La primera, ustedes la pueden ver en pantalla, eso es lo que puse en pantalla, son imágenes intervenidas. Son imágenes que hoy diríamos trucadas o con cierto Photoshop, ¿no? Hay, aprovechando la tecnología de la época del blanco y negro, hay cierto borramiento y cierta utilización del lápiz para
las curvas, sobre todo las curvas femeninas, aunque hay también varias imágenes de musculatura masculina, bueno, remarcar aún más lo que se quería mostrar. En este caso, la silueta, en este caso, la cintura más marcada. Y entonces, bueno, una de las primeras imágenes, y recordemos, una revista de divulgación masiva, pero que intentaba transmitir un estilo de vida saludable, intentaba transmitir, educar una manera de ser corporal, bueno, empieza a presentar imágenes ya trucadas. Estoy hablando, perdonen que no situé en los años, pero estoy hablando de 1899. O sea, cualquiera que diga el Photoshop, bueno, sepan que hay un antecedente bastante más antiguo de más de un siglo que lo anticipa. Y me parecía interesante ponerlo poner estas imágenes porque, bueno, primero para desmitificar cierta idea de que la fuente es la historia, de que lo material es de por sí la historia como algo fijo. En todo caso, historizar la educación significa interpretar los discursos que atravesaron, en este caso, estas imágenes que se utilizaron para la transmisión de ideas sobre cultura física. Les decía antes, esta revista fue pionera no solo en esto, sino en otro tipo de práctica que también hacemos hoy en día que parece muy llamativa, revolucionaria, que es la idea de mostrar el antes y el después, algo muy común en los infocomerciales televisivos, algo muy común en cuestiones de entrenamiento, ¿no? Mostrar una imagen de cómo llega alguien al gimnasio y cómo se va después 2, 3 meses después. Eso es algo que la revista es pionera en hacer eso, y es muy interesante también traer este ejemplo para pensar en lugar de la materialidad del archivo, en este caso el archivo fotográfico, pero también las temporalidades, ¿no? Ese jugar con 2, 3, 4 meses después, el antes y el después de una imagen de alguien de entrenamiento, en una época donde primero para publicar, para imprimir imágenes, enviarlas a la redacción, seleccionarlas, publicar, estamos hablando de una temporalidad que es difícil de saber, más aún con imágenes intervenidas, ¿no? Porque no sabemos si son 2 imágenes sacadas instantáneamente y una con intervenciones con lápiz y la otra no. Pero bueno, en todo caso, también para pensar las temporalidades que tienen las fuentes, no poner todo, decía antes, en una línea cronológica, de ir ordenando lo que vino antes y lo que vino después, sino poderlo poner en perspectiva, que es una dimensión importante para pensar el archivo en la historia de la educación. Y como decía antes, y con esto cierro, en este caso podemos pensar la material de archivo en la fotografía, podemos pensar la material de archivo la materialidad en lo corporal, pero también cierta idea que las imágenes intentan transmitir, también pensar en este caso los discursos que están atrás de configurar una idea, en este caso, si en el anterior hablaba del cuerpo perfecto masculino, acá vamos a hablar de un cuerpo ideal o idealizado a través de las imágenes del cuerpo femenino, ¿no? La curvatura y ciertas cuestiones características de lo femenino, todo esto por supuesto lo pongo en lenguaje de la época, son el motivo por el cual estas imágenes precisan ser intervenidas para mostrar lo que se quiere mostrar. Entonces, digo, hay también una cuestión que me gustaría dejar planteada, que tiene, antes cerraba también con una pregunta, ahora vuelvo también con una pregunta que tiene que ver con qué es aquello que llamamos materialidad. Muy contemporáneo a esta época. Estas imágenes, yo les decía, son de 1899, 1896, o sea, 3 años antes de estas imágenes. Henry Bergson, un pionero en las reflexiones sobre la relación cuerpo-ideas, plantea una pregunta de esas que para mí, otra vez, no tienen la respuesta, sino que nos estimulan a seguir pensando. Y él decía, ¿por qué pensamos que el cuerpo es más material que el alma si los efectos el alma son tan o igual materiales que los corporales, ¿no? Y trataba de repensar, reconfigurar esa idea
clásica dualista del cuerpo y la mente, y pensar en los efectos, hoy diríamos, en la performatividad que tienen algunos discursos, ¿no? En este caso, la performatividad de un discurso que pone a la mujer en el lugar de una imagen ideal a ser alcanzada, y en algunos casos, no quizás en estas, pero en otras imágenes, bueno, hay algunas que sí que tienen una cintura, diríamos, antinatural, esa idealización de un cuerpo inalcanzable, ¿no? Sobre todo estoy mirando la imagen central de las tres mujeres, de imágenes que son, diríamos, antinaturales, pero que están encerradas en un discurso estético. Cierro entonces pensando, si antes decía la idea de el lugar de lo político en lo corporal, acá también para pensar el lugar de lo estético en lo corporal en esta relación cuerpo e imágenes. Nico, te cedo. Bueno, ahí Eduardo nos va mostrando como las prehistorias, ¿no? La prehistoria del Photoshop, la prehistoria de estos cuerpos aspiracionales, ¿no? Y nos recuerda una cosa que me parece muy importante subrayar, que no hay que pensar la historia tanto como etapas que se van superando unas a otras, y creo que estas imágenes dan clara cuenta de esto, sino como capas o como napas que se van superponiendo unas con otras, que se van también contaminando unas con otras, y que van también configurando las escenas, ¿no? de lo contemporáneo. Entonces, también este ejercicio de un pensar históricamente los cuerpos, creo que está proponiéndonos Eduardo, nos invita a reflexionar también sobre, bueno, lo recurrente, lo que, como decíamos recién a propósito de Sarmiento, lo que retorna, ¿no? Eso tiene que ver, por supuesto, no con esta idea a veces un poco remanida de que la historia se repite, ¿no? Lo usamos mucho para la Argentina, y la historia se repite, sino también con una idea de lo recurrente, ¿no? De lo recurrente, de lo traumático, ¿no? De lo que no termina de cuajar. En fin, creo que ahí hay una pelota que le pasa a Eduardo esta siguiente imagen, que es bien interesante, interesante en el sentido también de descomponer un poco la imagen o la representación que tenemos del archivo. No para deshacernos, no para deshacernos de esa idea del archivo como un espacio, como un acervo, muchas veces organizado dentro de una estructura pública, ¿no? Al cual podemos acceder y en cuyos ficheros o cajas o estantes podemos hurgar, podemos descubrir algún elemento que estamos buscando, muchas veces también encontrarnos con hallazgos, con cosas que no imaginábamos que íbamos a encontrar, etcétera, sino también pensar el archivo desde o a partir de otras metáforas, entre el cuerpo y las ideas, ¿no? Está un elemento que las articula, un elemento que las comprende, que tiene que ver precisamente con esa figura del archivo. No habría cuerpos, no habría forma de reconstruir lo que estamos reconstruyendo, tanto en un plano como el otro, si no hubiera archivos. Y ahí la figura del archivo, creo, merece nuestra atención, ¿no? Merece que lo consideremos. Y merece que lo consideremos no tanto desde una lógica extractiva, que muchas veces practicamos, es decir, vamos al archivo, ¿no? Hay un gesto físico, corporal, ir al archivo, buscar en el archivo, hurgar, decíamos recién, en el archivo, revolver el archivo, en busca de esa pepita de oro que nos va a dar la punta para nuestro próximo artículo. Creo que hay que suspender el vínculo positivista con el archivo y pensar el archivo como un objeto de intelección, como un objeto teórico en sí mismo. Y acá entra esta cita de Walter Benjamin, que es bien interesante y que un filósofo italiano, seguramente conocen, Giorgio Agamben, ¿no? Emparenta con esta fotografía que vemos acá, que es la fotografía de un trapero, ¿no?
Dice Benjamin, ¿no?, que el cronista que narra los acontecimientos sin distinción entre los grandes y los pequeños tiene en cuenta al hacerlo la siguiente verdad: de todo lo que sucedió alguna vez, nada debe considerarse perdido para la historia, ¿no? Primera cita que ubica una imagen del archivo que es muy, en un punto, democratizante. No hay grandes y pequeñas historias, no hay eventos que merecen la pena ser recordados y otros que son insignificantes, no hay, por ende, grandes personajes, ¿no? No hay grandes ideas y pequeños cuerpos, sino que todo lo que está en el archivo merece y debe ser considerado como un objeto, o debe ser considerado como un elemento, para no usar la palabra objeto, que también está cargada, revestida de una revestida de un tufillo positivista, sino de que hay el archivo se presta, ¿no? El archivo se presta a que podamos analizarlo desde múltiples perspectivas sin dejar de considerar a priori nada, ¿no? Y la imagen del trapero es una imagen, una imagen que hace muy buena sintonía con esta idea, ¿no? El oficio del trapero es un oficio mecánico, de los considerados oficios mecánicos, ¿no?, de los oficios artesanales, que consistía prácticamente en recoger los restos de las telas que no habían sido tomadas en cuenta, que no habían sido consideradas para elaborar un producto y producir algo a partir de ellas, ¿no? Es una imagen muy, muy bella, muy potente también, que nos recuerda que nada a priori merece ser considerado un desperdicio, que todo puede ser, ¿no?, de nuevo, la punta del hilo a partir del cual comenzar a construir un relato, comenzar a desarrollar una narración. Hay entonces una imagen del archivo y una imagen del contraarchivo que podríamos aquí contraponer, ¿no?, que podríamos acá conjugar, del mismo modo que hacemos un contraste entre ideas y cuerpos. No porque una rechace a la otra, sino porque precisamente son, de alguna manera, operan como opuestos complementarios. No hay ideas sin cuerpo, no hay cuerpo sin ideas, ¿no? Bueno, de la misma manera, no hay archivo sin contraarchivo. Esta construcción, diríamos, voy con perdón de la expresión, dialéctica, ¿no?, creo que nos puede permitir pensar de una manera más interesante, no solo más compleja, de seguro sí, pero más interesante también qué imagen tenemos y qué imagen podemos construir en torno al archivo. Yo solamente repongo una idea más. Yo creo que el archivo hay que tomarlo en una concepción amplia, ¿no?, que más que hacer zoom sobre la figura del archivo, hay que colocar el gran angular, ¿vieron, no?, en la lente de nuestros teléfonos inteligentes, la del gran angular, y abrir y amplificar la idea de archivo, incluyendo la biblioteca, incluyendo el museo, incluyendo, por supuesto, el acervo documental, ¿no?, y pensar a partir de ese gran angular cómo el archivo se vuelve la condición de posibilidad para construir y fundamentar nuevos repertorios ciudadanos, ¿no?, en relación a nuestra historia, a nuestro presente, a lo contemporáneo, a la herencia, al legado, ¿sí?, a todo aquello que nos permita armar la conversación entre los vivos y los muertos. Y hay una última cuestión con la que quiero pasarle la posta a mi compañero, que es que no sabemos a priori qué vamos a encontrar en el archivo. Y hay una cita muy linda, la encontré hace relativamente poco, la estoy trabajando y la quería ahora poner en común, de René Char. René Char nos regaló una cita que es muy usada, muy recurrida entre educadores y educadoras, que es la de que no hay herencia precedida por ningún testamento, ¿no?, que aquello que heredamos no tiene un manual de uso, no hay una voluntad explícita respecto de qué hacer con ese legado que recibimos. Pero René Char también tiene otra, no es una cita, es una imagen, ¿no?,
al parecer le cuenta a Paul Bain, ¿no? Una imagen que para mí es muy, muy interesante, vinculada con el archivo y también con la idea de la transmisión, ¿no? René Char es un poeta, pero que en las circunstancias de su época y de su vida le tocó incorporarse a la resistencia francesa que luchó contra la invasión nazi en su propio país, y siendo un miliciano, René Char tuvo que, en un determinado momento de su vida, le cuenta Paul Bain, le cuenta que tuvieron que requerirle a un campesino la tierra, su tierra, para poder desmalezarla y permitir que ahí aterrizaran los aviones ingleses que iban a aprovisionar a la resistencia francesa que luchaba contra el nazismo. El campesino, dice Char, accede a entregar esas tierras con una condición: que le respetaran un nogal antiquísimo que estaba plantado justo en el medio del campo. Imagínense ustedes el objetivo que tenía el campo y el respetar la petición, la única petición de este pobre hombre, que por supuesto fue completamente desoída, ¿no? Era el pedido, en definitiva, era imposible de cumplir, y el nogal fue derribado. Cuando desentierran la raíz del nogal, dice Char, encuentran debajo una armadura, ¿no? Un guerrero medieval había muerto con una nuez en el bolsillo de la que creció un árbol como un mensaje, ¿no? ¿No? Podríamos decir como la transmisión de un combatiente al otro, ¿no? Y ahí creo que hay una serie de imágenes que creo que vale la pena retomar, ¿no? Una es que a veces ciertos acontecimientos, ciertas imágenes que emergen del archivo son pura y exclusivamente producto del azar. No hubo una intención de transmitir lo que se transmitió, de comunicar lo que se comunicó, de informar lo que se informó. Es el azar, ¿sí? A veces la transmisión entonces se produce como un mensaje involuntario, ¿no? No es algo que se quería o se buscaba transmitir, ¿no? Y creo que también algo de eso sucede con nuestras clases, ¿no? Hay veces que quizás esté sucediendo en esta, que hay, ¿no? Estamos preocupadas por transmitir alguna idea en torno a las ideas, en torno al cuerpo, y quizás lo que se cuela es o son otros significados. Y eso, por supuesto, tiene que ver también con la recepción activa de quienes estamos también escuchando estas palabras. Bueno, Edu, te paso la palabra. Gracias, Nico, y sobre todo gracias por esa historia que la guardo para mis archivos. La historia Cuando la use ya saben de dónde vino. Sí, sí. Te voy a citar. No. Sin Norma Zappa, eso es lo único que tenés que saber. Por favor. Bueno, llegamos al tercero de los tópicos que queríamos traer hoy para dialogar. Después abrimos el espacio, si quieren ir escribiendo alguna pregunta en el chat, y si no, abrimos los micrófonos para dialogar. El último de los tópicos que hemos pensado para reflexionar sobre esta relación entre el cuerpo y las ideas tiene que ver con las corrientes de pensamiento, ¿no? Yo creo que por dos motivos. Uno, porque cuando hablamos de pensamiento, automáticamente estamos pensando en las ideas, y porque sin darnos cuenta, muchas veces cuando pensamos en esas corrientes, estamos también pensando que hay cierta corporatividad, si se me permite el juego de palabras con lo corporal, en las maneras de pensar, ¿no? O sea, pertenecer a una corriente de pensamiento sería pertenecer a un conjunto del cual nos hacemos cuerpo junto con otros para pensar eso, ¿no? Y entonces decir, aunque vale la pena decirlo, que cada vez esas corrientes de pensamiento parecen más líquidas, para usar la analogía de Zygmunt Bauman, decir ser estructuralista, ser fenomenológico, bueno, parecería adherirnos a cierta corriente de pensamiento como corporatividad en la cual nos estamos incluyendo.
bueno, habiendo hecho esta argumentación del porqué de este tópico, con Nicolás también otra vez dijimos, bueno, pensemos algunas imágenes y tratemos de poner sobre la mesa algún ejemplo histórico o para pensar la historia de la educación. Sigo en la línea de historia de la educación del cuerpo, en este caso con dos especificaciones. La primera es que ahora sí hablo específicamente de la educación física, o de lo que por lo menos ya tenía ese nombre en la Argentina y en varios lugares. Y por otro lado, voy a trabajar con un ejemplo argentino, aunque tiene repercusiones transnacionales. Para pensar esta idea de las corrientes de pensamiento, traigo a reflexión una historia que tiene que ver con el centenario de la República. Estoy hablando la conmemoración de 1910, 100 años de aquel 1810. El Estado Nacional decide hacer un conjunto de conmemoraciones para... bueno, justamente para conmemorar aquello que pasó. Me trabé porque estoy todo el tiempo tratando de no usar la palabra festejos, porque si algo no tenían era los festejos. Acá hay un muy buen trabajo, una colega que tenemos, Natalia Fatore, que trabaja justamente las conmemoraciones de 1910 y lo que aconteció en el 2010, que sí es mucho más cercano a una idea de festejo, ¿no? Pero bueno, eso lo quería meter. Vuelvo a la historia en 1910. En ese momento existía un sistema de educación física, el Sistema Argentino de Educación Física, un sistema oficial de cómo educar los cuerpos, por lo menos en las escuelas, una idea que fue desarrollada sobre todo por un doctor que se llamaba Enrique Romero Brest, reconocido como el padre de la educación física. Y sin embargo, si bien esa ley era oficial de cómo había que moverse, en vísperas a los festejos de 1910, digo, desde 1905 estaba una ley que decía este es el sistema que hay que usar en las escuelas. Apenas 3 años más tarde hay un cambio de timón en la política nacional y se decide en 1908 que la conmemoración que se iba a hacer en 1910 no queda a cargo de las escuelas, sino de un conjunto, de una corporación, sobre todo deportivo-militar, entre lo que se conocía como la Escuela de Gimnasia y Esgrima Militar del Ejército y especialmente la Sociedad Sportiva Argentina, ¿no? Y traigo todo esto porque en el contexto de la conmemoración de 1910 se empiezan a organizar lo que se conoce como los batallones escolares, que eran replicaciones del cuartel militar dentro de las escuelas, y entre otras actividades, una de las más conocidas eran los paseos gimnásticos o las grandes muestras de gimnástica. Acá tienen unas imágenes abajo, tanto a la izquierda como a la derecha. No reproducen el sistema argentino de educación física, sino por el contrario, reproducen sobre todo un sistema de gimnasia italiano. El motivo de esto tenía que ver con que la sociedad esportiva era de origen italiano y la conmemoración era financiada sobre todo por De Marchi, que era un italiano, y se le da la organización general a otro italiano, que era Pini, Eugenio Pini. Y entonces deciden no seguir las muestras de gimnasia que se desarrollaban en las escuelas, sino hacer otra cosa más ligado a lo italiano. ¿Y por qué traigo toda esta historia? Para pensar corrientes de pensamiento, porque hay algo muy interesante, hay dos cuestiones muy interesantes para pensar, para desmitificar cierta idea de que las corrientes de pensamiento son algo así como algo estanco, algo rígido, algo que se puede decir empieza acá y termina acá. ¿Dónde están las fronteras de cada corriente de pensamiento? Es la pregunta que intento poner sobre la mesa. Mientras acontecía todo esto, por supuesto, desde el ámbito cívico-pedagógico, Enrique Romero Brest, muy amigo de Pablo Pisurno, para quien no es argentino quizás no lo conozca, pero Pablo Pisurno es posiblemente una de las figuras más importantes de la historia de la educación argentina. Siempre lo pongo como ejemplo.
el Palacio Sarmiento, hoy Nicolás habló de Sarmiento, el Palacio Sarmiento, que es donde estaba el Ministerio de Educación, queda en la calle Pablo Pizzurno, ¿no? Para ver la importancia que tiene esta persona. Bueno, Romero Brest le escribe a Pablo Pizzurno, Pablo Pizzurno le escribe a Romero Brest una postal, que es las dos imágenes que tienen a la derecha, un poco en tono burlón para Romero Brest, eran amigos desde que daban clase en el Colegio Nacional del Oeste a fines del siglo XIX, una postal de esos batallones escolares, y le escribe desde Mar del Plata diciendo, bueno, para que esta institución mal resucitada desaparezca, una cosa así. Y a partir de eso, Romero Brest escribe un libro bastante leído por la época, en el cual uno de sus capítulos habla de estos batallones escolares. Y traigo, ahora sí, ahora que les conté esta disputa, estas dos corrientes de pensamiento, estas dos ideas sobre la mesa, traigo que ambos, tanto Romero Brest como Pini y los demás, citan una obra de Angelo Mosso, que es un italiano, y los dos, citando a Angelo Mosso, le hacen decir cosas totalmente diferentes. Y acá está lo interesante de pensar las corrientes de pensamiento. Primero, Angelo Mosso decía literalmente que los batallones escolares eran la ruina del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, citarlo para argumentar los batallones escolares es que no lo leyeron, pero tampoco Romero Brest y demás, cuando lo citan efectivamente lo que decía Angelo Mosso, que por aquel entonces empezaba a tener traducciones al español a través de algunas publicaciones en España, que es ese libro que tiene ahí la portada, La educación física de la juventud y de la dona, uno de los primeros libros sobre educación física femenina que hay de circulación masiva. Pero entonces lo que quería traer sobre la mesa es esa idea de que, bueno, pensamos corporativamente muchas veces las corrientes de pensamiento como una cosa opuesta a la otra, y a mí me parecía interesante pensar la construcción de las reflexiones como una cuestión lábil, porosa, de ciertas aperturas, que nos permite ver que la intención, en este caso de esta historia, tenía más que ver con un criterio político que teórico, porque leían cada uno para su molino las interpretaciones de lo que había escrito efectivamente Angelo Mosso. Y un poco retomando lo que decía antes, y con esto cierro, de también las temporalidades de las fuentes, ¿no? De poder pensar en qué momento escribe cada uno y cuándo le está uno respondiendo al otro, pero sobre todo también cómo cambia en parte la lectura que se hace cuando empieza a circular la palabra de Mosso en serio, no lo dijo y lo cito porque no se leyó, sino cuando empieza a circular la palabra del autor primero. Y en todo caso, ¿cuál es la historia verdadera? Esa no es una pregunta válida. En todo caso, lo que vale pensar es cómo las historias dialogan entre sí y cómo lo que muchas veces, 100 años más tarde, pensamos como corrientes de pensamiento, son también algunas estructuras, vamos a decir, educativas, escolares, clásicas, que nosotros le ponemos para tratar de separar dos ideas que en muchos casos tenían muchos puntos en común y en otros se separaban por cuestiones mucho más ligadas a cuestiones de política institucional que a efectivamente dos corrientes de pensamiento efectivamente diferentes una de las otras. Hablé demasiado, Nico, otra vez te pido disculpas, te paso la palabra. No, nada que disculpar, al contrario. Voy a hacer esta bien redondita, lo más redondita que me salga, ojalá que me salga, y abrimos también un espacio para intercambios, ojalá escuchar un poco reflexiones, digresiones, debates, en fin, preguntas, por supuesto, más que bienvenidas. Vamos hablando de archivos y hablando de ideas y hablando de tradiciones. Esta última serie de imágenes creo que nos ubica en una serie temporal, que es la de un personaje que para nosotros es muy personaje, en realidad es un personaje histórico, un maestro argentino, Carlos
Vergara, un mendocino, que, al que nosotros llegamos, o sea, muchas llegamos por primera vez a través de un gran libro de historia de la educación, que no es el que está acá retratado, sino que es uno que lleva como título Sujetos, Disciplina y Currículum en los orígenes, perdón, del sistema educativo argentino. Es el gran libro que escribe Adriana Puiggrós, de los muchos grandes libros que escribe Adriana, pero creo que el libro que historiográficamente marca un punto de inflexión en la historia de la educación argentina, en la producción escrita de nuestro campo de estudios, porque viene precisamente a plantear una suerte como de desnormalización de las tradiciones, o hoy también las podríamos llamar de las narrativas, ¿no? Que están instituidas o estaban instituidas hasta ese momento, y que de alguna manera remitían, entre otras, a el libro que ahora sí tenemos en pantalla, que es el famoso Manual de Historia de la Educación Argentina de Manuel Solari. Un libro escrito en torno a la década del 40 y que, para sorpresa de muchos quizás, o para sorpresa de nadie tal vez, todavía sigue vigente, ¿no? Si uno googlea los programas de historia y política de la educación de muchos institutos de formación docente del país, se va a encontrar que en esos programas, para bien y para mal, este libro todavía sigue siendo una cita de referencia. Voy a decir también, y que quede grabado, que creo que vale la pena volver a leer este libro. Creo que vale la pena volver a leer el libro de Manuel Solari. Creo que los argumentos con el que en su momento lo criticamos hoy tendrían que ser revisados y repensados, ¿no? No porque hayan perdido su validez, sino porque creo que en este último tiempo, en este último momento histórico, la cuestión del liberalismo, tradición en la que hunde sus raíces, ¿no? Como una nuez, el caballero Manuel Solari, tiene algo para decirnos respecto de qué se entiende por tradición liberal en la Argentina y qué se nos está queriendo hacer entender por tradición liberal en la Argentina hoy. Creo que vale mucho la pena en ese sentido. Ahora bien, yo lo quería recuperar en torno a la figura de Carlos Vergara. Fíjense que, nada, hice la captura de la página 197, ya al final de este libro que fungió como manual de formación de muchísimos docentes en la Argentina, de muchísimos, y que tiene N ediciones y reediciones, es decir, para decirlo con una sola palabra, un libro considerado exitoso, el que consideraríamos una suerte de bestseller de la historia de la educación, ¿no? Agarra la figura de Vergara, la menciona en 8 oportunidades, pero cuando tiene que calificar, ¿no?, a este, insisto, personaje enorme de la historia de la educación argentina, un personaje al que el libro de Adriana Puiggrós, al que me referí al comienzo, le da un protagonismo central, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no?, a propósito de esta figura. No sé si tienen que hacer como yo y agrandar la pantalla un poco, pero dice Solari de Vergara, ¿no?, que cuando Carlos Vergara llevó adelante su proyecto de renovación pedagógica que implementó en la escuela normal mixta de Mercedes en la provincia de Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, ¿no?, los inevitables choques, dice Solari, con el ambiente, la oposición de muchos de sus colegas y el fracaso evidente determinaron el alejamiento de Vergara y la terminación de su experiencia, que indudablemente realizó en forma apresurada, ¿no? Hay una interpretación que coloca Solari sobre la figura de Vergara que a mí me resulta muy interesante. Vuelve al comienzo de esta conversación, en lugar de las ideas, ¿no? En lugar de las ideas por delante de las experiencias, por delante de las prácticas, por delante de lo que maestros como Vergara, maestros que buscaron romper el molde de lo instituido, maestros que de alguna manera buscaron sacudirse de encima el normalismo que habían aprendido en Paraná y que
pusieron en juego una idea de educación diferente a la que el mandato, a la que la tradición indicaba que había que poner en juego, ¿no? Se chocaban con la dura realidad de la resistencia, del rechazo, de la incompresión y, como fue en el caso de Vergara, también de la expulsión del sistema educativo argentino. Esa idea, que puede ser cierta o no, no vamos, creo, a entrar en esa discusión de si sí o si no, que vale la pena, por supuesto, no me interesa tanto, sino de cómo una tradición del pensamiento historiográfico educativo argentino la califica, la sintetiza como un apresurado, ¿no? Como si Vergara hubiera sido un atolondrado que no supo colocar sus ideas o presentar sus ideas y transformarlas en prácticas en los tiempos en los que, según esta interpretación, hubieran sido adecuados, oportunos o apropiados, ¿no? Se atolondró, ¿no? Se apresuró, no supo esperar, no supo medir, ¿no? El impacto de eso que estaba haciendo. De alguna manera, creo, también lo congela, lo encapsula a Vergara, esa caracterización, esa definición de atolondrado, de apresurado, ¿no? Y de alguna manera al encapsularlo también lo que hace es sacarlo de la historia. Lo que hace genialmente el texto de Adriana Puigros, insisto, y si no lo leyeron, recomiendo mucho su lectura, es volver a ubicar a Carlos Vergara en la trama de la historia de la educación argentina, ¿no? Bajo el principio, bajo la clave de lectura de que desde los márgenes de la historia de la educación se puede volver a contar, se puede desnormalizar el relato instituido. Es una forma esta de tratar de darle, no un cierre, sino al contrario, como decía Eduardo, una invitación ahora que tomen la palabra, a que puedan compartir bueno, y si quieren, por supuesto, también hacernos una devolución de este ejercicio un poco sobre tablas que fuimos proponiendo con Eduardo Galac. Así que bienvenidas, bienvenidos, les escuchamos con muchísima atención. Pueden también, por supuesto, escribir por el chat. Bueno, buenas tardes. Yo agarré la charla empezada, pido disculpas, volví a trabajar más tarde de lo que esperaba. Yo soy ayudante de cátedra de Historia de la Educación Física y de Historia de la Educación Argentina en la UNPAS, en la Universidad de José Paz. Trabajamos con este texto que mencionás de Adriana para iniciar la cursada. Y sí, de lo que decía Eduardo, me quedé pensando porque nosotros vemos esto de la postura higienista de Romero Brest y la nueva propuesta en donde se incluye a las mujeres. Bueno, a veces entra la discusión de hasta dónde fue tan transgresor o no, pero bueno, la inclusión de las mujeres y después esta separación con los batallones que mencionabas recién. Pero bueno, me quedé pensando en esto que decías de hasta dónde es tan distinto y hasta dónde no. Siempre me hizo un poco de ruido. Pero bueno, a veces es difícil mirarlo con todos los años de distancia que uno tiene, en donde uno tal vez también trabaja con textos de Vicente Pedraz, y entonces es como el otro extremo, en donde también lo de Vicente Pedraz es muy difícil de poner en práctica. Pero bueno, me quedé pensando en eso, en donde capaz que a los estudiantes les presentamos textos, incluso trabajamos con textos tuyos, Eduardo, y con videos de Nicolás, en la cátedra y lo presentamos como algo así más tajante y tal vez ahora me quedé pensando que tal vez lo tendríamos que presentar de una manera así, ¿no? Como con las líneas de pensamiento y desde las ideas con las que eso se puede llegar a interpretar. Pero bueno, también es complejo porque son estudiantes de primer año, no están hace mucho en la carrera, entonces, bueno, a veces también ordenarles las cosas de ese modo para terminar en un texto de Vicente Pedraz y empezar a pensar en una educación física más progresista, más crítica, también nos ayuda. Pero bueno, a mí por lo menos me deja pensando en cómo volver a leer esos textos y mirarlos de acá en adelante. Y una cosa más, que lo escuchaba hoy en la radio, y perdón que no tiene que ver directamente con el tema,
pero cómo estos anteojos que uno se pone para mirar las situaciones o las realidades pueden hacer, con lo que pasó ayer en la plaza, uno cambiaba de canal y ante la misma imagen de un patrullero incendiado, de una represión, un canal con unos anteojos podía decir una cosa y otro canal con la misma imagen podía decir algo completamente opuesto. Sé que no tiene que ver con el tema, pero a su vez tienen esta lectura y empezar a prestar atención en esto de con qué anteojos a veces miramos y analizamos las cuestiones. Nico, si te parece, arranco diciendo... Sí, por favor. Primero un comentario de este comentario último, yo creo que primero sí es pertinente, hoy abrimos el espacio haciendo una reflexión sobre lo que ocurrió ayer, algo que estuvo todo el tiempo sobre la mesa en la charla de hoy, que es necesario explicitar, es que, bueno, así como los archivos no hablan por sí solos, las imágenes tampoco, ¿no? Esa clásica idea de una imagen vale más que 1000 palabras, es una muy linda frase, pero sin esas 1000 palabras que lo expliquen y desde dónde se dicen esas palabras, no tiene nada, no hay ningún sentido. De hecho, hay una frase periodística en general que se dice, que para mí es de las que más me duelen, porque trabajo con imágenes y de las que más me duele, que es cuando dicen las imágenes hablan por sí solas. No, las imágenes no hablan por sí solas. En todo caso, hay que darles un contexto, un sentido. Lo mismo pasa con las fuentes históricas en general. Insisto, sobre las imágenes, pero también con otras. Digo, no es menos interpretable una ley, por más que sea una cosa rígida, estandarizada, no es menos interpretable una ley que una imagen. Eso como un comentario del comentario. Respecto de lo otro, lo decía, quizás no con la fuerza que debería haberlo señalado, que bueno, muchas veces escolarmente, y hago un llamado de que muchas veces utilizamos palabras como escolar o infantil como sinónimos no necesariamente positivos, pero en este caso lo uso como cuestión positiva, escolarmente utilizamos ciertas estrategias para explicar, por ejemplo, separar dos modelos de pensamiento, que fueron dos modelos de pensamiento, fueron dos corrientes de pensamiento. Eso no está puesto en discusión. Señalaba, fueron corrientes de pensamiento que tuvieron una función política institucional muy fuerte y que después en lo ideológico, en lo teórico, respecto a lo educativo, tuvieron distinciones, aunque también existieron puntos en común. Y voy a dar un ejemplo, me gusta la pregunta Marce, hay varios colegas de educación física, pero algo que sin ser de educación, sin enseñar educación física, sin ser de educación física, todo el mundo vio que son esas, si uno cierra los ojos y piensa una clase de educación física hace 100 años, todos tenemos más o menos la misma imagen, que es filas y hileras de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Y eso pasa en todos los contextos, con imágenes de más de medio siglo por lo menos. Y a mí me gusta ponerlo porque, como ejemplo, imágenes de qué hacían, en este caso la corporación más pedagógico-higienista de Romero Brest y los otros, y si bien Romero Brest, por ejemplo, proponía que incorporar a las mujeres a la vida educativa de la educación física, si bien proponía una plasticidad un poco mayor del movimiento, el orden de la clase era el mismo. Filas y hileras haciendo lo mismo al mismo tiempo. Hay una racionalidad de la época, y si hoy propongo esa misma clase, muy posiblemente se me vea como algo que en general se habla, ¿no? El autoritarismo y cierta cuestión militarista en el movimiento. Mire, si yo les doy una clase como lo planteaba Pisurno, era tanto o igual militarista como lo pensamos hoy. Inclusive apareció el nombre con esto voy a terminar de armar una ensalada que prometo después ordenar, pero se mencionó el nombre de Sarmiento. Sarmiento proponía que esta materia que hoy llamamos educación física se llame Gimnasia Militar Argentina, un nombre horrible que por suerte no triunfó su propuesta. Pero decía, una ensalada de ideas que ahora voy a ordenar, porque uno también puede encontrar no solo corrientes de pensamiento entre dos
conjuntos de profesores, sino también en la propia, en la propia historia de los y las autores. Digo, leer a Sarmiento y pensar que escribió de un plumazo, por ejemplo, lo mismo podemos pensar, puse Sarmiento porque hablamos, pero pensar en Romero Brest, pensar en aquellos autores y autoras que han tenido una larga trayectoria y pensar que hay ahí una continuidad, que se pusieron un día a escribir y no pararon hasta el final, no puede ver esas cuestiones que con Nicolás, sé que esto va a suscribir, poder comprender el Zeitgeist, el espíritu del tiempo en el cual se está produciendo, tanto la materialidad, en el caso del archivo, como las ideas que se están reflexionando. Ahora, a distancia, poder utilizar ciertas estrategias para la enseñanza, todos utilizamos en algún momento de nuestras clases una línea cronológica, aunque ya van 2 veces que la critiqué, también la uso. Digo, hay ciertas cuestiones didácticas que utilizamos para explicar. Siempre con las explicaciones, siempre con la salvedad de decir, ok, esto es una manera escolar, otra vez lo digo en el sentido más positivo, de explicar algo que nos permite entender qué vino antes y qué vino después, no sin pensar que la cronología explica ya la lógica que tienen los hechos que pasaron, no porque algo haya sido anterior es necesariamente una idea más vieja o tuvo un peso más anterior que una idea posterior. Eso, para quienes trabajamos en historia, es algo notorio ya con las fuentes, no solamente en la enseñanza, sino que se ve el peso en las propias fuentes. Gracias, Marcela, por la intervención. No sé, Nico, si querés agregar algo o abrimos el juego a Sí, a ver si... No, muy buena la intervención de Marcela. Un gusto también, que creo que no nos conocemos. ¿Otras ideas, comentarios? Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo pensando un poco en esta de la idea de la historia de la educación y voy a leer para no equivocarme, entre el cuerpo y las ideas, no sé si es acertado por cómo ustedes lo han ido pensando a este encuentro, pero pensar de acá esta vinculación del cuerpo y la tecnología desde la actualidad, ¿no? Yo soy del área de educación física y pienso el área de educación física en relación a las tecnologías o a la inteligencia artificial, por ejemplo. Que no es algo nuevo esta vinculación entre educación física y tecnología, porque, por ejemplo, en el instituto por ahí abordamos sin profundizar mucho, pero lo tomamos como un ejemplo, cuando, por ejemplo, en los 80 se popularizó la gimnasia a través de los VHS, de esta actriz Janet Fonda, creo que era el nombre, Fonda es el apellido, pero Janet, no sé si era Janet, y hay en los videos como hay una estructura, esto que hablaba Eduardo recién, ¿no? O sea, todos haciendo todo igual, siguiendo el ritmo a ella, la vestimenta, o sea, cómo hay un conjunto de elementos que se van modificando en la historia, pero que siempre como que están presentes, ¿no? Y cómo eso también toma fuerza dentro de la escuela o dentro de la educación. Son como ideas que uno he ido pensando a medida que iban desarrollando ustedes, y por ahí yo también soy de la idea de trabajar con el archivo y ver las diferentes publicaciones que desde el área de educación física se hacían como apoyo para las clases y cuáles eran las imágenes que se utilizaban. En algunos aparecen todos varones, por ejemplo, en otros aparecen las mujeres con su vestimenta típica de la época, cómo había que dirigirse en esas clases, qué actividades tenían para desarrollar las chicas, qué actividades desarrollábamos los varones. Bueno, interesante cómo eso se va, y cómo la escuela va trabajando eso y lo va potenciando, en algún caso para bien y en otros también para mal. Bueno, compartir esto, digamos, ¿no? Era un poco de lo que he ido pensando a medida que ustedes han ido hablando. Está bueno lo que trae Ernesto, porque en nuestra intervención no entró la tecnología, o entró, pero
entró camuflada, disfrazada, y quizás nos toque transitar una época en donde ya no va a haber ni cuerpos ni ideas, solo va a haber tecnología, solo va a haber una inteligencia artificial que nos reemplace, probablemente, o por lo menos seguro es el sueño de muchos, de muchas, es el sueño de la derecha pedagógica, ¿no? Que nos reemplace, y bueno, y por supuesto los cuerpos, ¿no? Después de la pandemia ya sabemos, lo hemos experimentado, ¿no? Que sostener estos vínculos pedagógicos a través de la pantalla tiene sus ventajas. En el contexto del aislamiento creo que lo pudimos percibir, pero también tiene sus enormes costos, ¿no? Emocionales, psíquicos, físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí creo que hay algo para pensar, ¿no? Ernesto, traes un elemento que es está tan presente que no lo vimos, ¿no? Como los camellos en el Corán, como dice Borges, ¿no? Nadie habla de camellos porque está repleto de camellos. Bueno, estamos atravesados por estas tecnologías, la que está, de hecho, permitiendo esta conversación. Bueno, ¿qué implicancias tiene en las ideas, en los cuerpos, en ese pensar históricamente unos y otros? Me parece de lo más interesante. Sumo apenas una palabra, digo, para ya empezar a ir cerrando y en todo caso dejar abierto, cerrar esta charla, pero dejar abiertos nuestros mails, nuestros correos para futuros intercambios de ideas. Más allá de lo que dijo Nicolás, que suscribo respecto del lugar de la tecnología, que es un tema que hay que seguir profundizando, no en el sentido de que en muchas derechas pedagógicas quieren hacernos creer que la tecnología reemplaza al docente. Pensar, nos decía, no solo las tecnologías, sino las tecnologías masificadoras, ¿no? Vos traías el caso de Jane Fonda, no Janet, Jane Fonda, que fue un conjunto de videos educativos, una de las primeras experiencias masivas de educación de gimnasia por fuera de las escuelas. Pero bueno, nosotros en esta charla, gracias a Ernesto por explicitar algo que estuvo ahí sobre la mesa todo el tiempo, hablamos de manuales escolares, hablamos de la fotografía, hablamos de láminas pedagógicas, hablamos de un conjunto de tecnologías amplio, diverso, que están en las escuelas, que están en la educación, y vale la pena también sostener la pregunta de si la escuela no es ya también una tecnología masificadora, en el sentido de que pone en circulación un conjunto de técnicas diversas. Y cuando digo esto, en general caemos en las más tradicionales y en las que son más criticadas, ¿no? Levantar la mano para pedir permiso para hablar o para ir al baño, la fila, también otra vez fila de hilera, sentados dándole la espalda al compañero, todas esas cuestiones que son tecnologías arquitectónicas o de conducta, pero que hacen también a la vida política que todos y todas tenemos. Digo, el lugar, Nicolás mencionaba la pandemia, y mientras durante mucho tiempo se discutió esa idea de la escuela como un lugar viejo, no modernizado y demás, bueno, se vio con suma claridad el rol fundamental que tiene la escuela, en su más amplio sentido. Acá no hablo solo de la institución escuela, sino del vínculo, de los vínculos que genera, y bueno, Nicolás enumeró un conjunto de cuestiones que van más allá del currículum explícito y que hacen a la escuela. Entonces, pensar todas esas otras dimensiones de la tecnología me parece una muy buena idea. Digo, no por querer cerrar con una idea clara y que todos suscribamos, pero en ese entre cuerpos e ideas, la palabra tecnología es claramente una palabra clave. Nico, ¿te parece si vamos cerrando Sí. por acá? Si no hay ninguna pregunta o reflexión más que quieran, o cuestión más que quieran añadir, agregar, podemos ir redondeando por acá. Les agradecemos muchísimo la presencia, la escucha y la palabra. Y bueno, nos estaremos seguramente cruzando, ojalá, en estos y otros espacios para los que están directa o indirectamente interesados con la
historia de la educación, tanto Eduardo como quien les habla, integramos una red científica, la SAIE, la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Este año en Córdoba tenemos nuestras jornadas bianuales de Historia de la Educación. La SAIE cumple 30 años que el campo de la Historia de la Educación en la Argentina ha ido produciendo conocimiento colectivo, federal, sobre este tema. Bueno, vamos a tener unas jornadas, esperamos que inolvidables, aquí en la provincia de Córdoba. Digo aquí porque me encuentro en Córdoba en este momento, en la organización de esas jornadas. Bueno, invitarlas a que puedan también sumarse si es de vuestro interés. Son jornadas académicas, pero también, bueno, por supuesto, abiertas no solo a quienes investigan, sino también a quienes enseñan o están interesados o interesadas en la historia de la educación. Bueno, sepan que son muy, muy bienvenidas y bienvenidos. Está ahí pueden buscar en Facebook o en Instagram, SAIE. Voy a aprovechar, ya que estoy pasando el chivo, lo voy a pasar bien. Vos seguí que yo te hago de coequiper y lo pongo ahí en el chat. Ahí va, eso, muchas gracias de la SAIE. Bueno, eso, nada, también en la página web de la SAIE pueden, por supuesto, visitarla, recorrerla, asociarse, si quieren también, en fin, nada, eso está totalmente abierto. Las jornadas no son solo presenciales, también tienen participación virtual. Marcela, se pueden presentar ponencias de manera virtual y se van a poder seguir algunos eventos de manera también virtual a la distancia. Bien, colegas, si les parece, cerramos por acá. En lo particular, bueno, agradeciendo como siempre la parcería de Nicolás para la organización de este encuentro, y también cerrar explicitando, lo decíamos al inicio, estas son jornadas virtuales organizadas por la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pública, abierta y gratuita, que sigue apostando por la educación en momentos en los cuales, más que nunca, los ataques frontales que estamos teniendo, bueno, es necesario encontrarnos colectivamente como este espacio. La UNIPE organiza en verano y en invierno, en marzo y en agosto, estos espacios. Después, en todo caso, pueden chusmear en la página de YouTube otras ediciones en las cuales hemos participado desde las distintas áreas de UNIPE con distintas charlas. Bueno, importante divulgar las reflexiones que aquí se realizan. De mi parte, cierro con eso, agradeciéndoles la presencia y ojalá nos veamos pronto. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Estén bien.